Feliz viernes, ¿cómo están? Soy Marisola Chirica y aunque yo también ya estoy un poquito cansada, igual que ustedes, hoy voy a hablar de mi tema favorito de la mano de uno de los grandes defensores de la libertad y de la libertad adolescente, sí, José Antonio Marina. Estamos avanzando en este libro ya. Este es el capítulo 7, decidir ser libre. Toda la semana la hemos dedicado a este libro. El talento de los adolescentes de José Antonio Marina no debe de faltar en el librero de nadie que conviva y esté a cargo de la formación de adolescentes. Este es el episodio 11 del librero de Marisol. Ajá. Y ya casi terminamos. Es el penúltimo episodio dedicado a este libro que vale totalmente la pena haberle dedicado toda una semana. Estoy inspirada, feliz. Hablar de la libertad es la mayor inspiración que me puede elevar. No por nada le puse de nombre a mi hija Clara Libertad. Y cuando veo autores como José Antonio Marina hablar en pro de la libertad, lo reafirmo y lo confirmo. Vengan, vamos a ver. ¿De qué privilegio hemos gozado en México, en Latinoamérica, en esta época, ajá, que muchas veces es tan invisible que no lo vemos, no lo apreciamos y no lo defendemos? Y podemos tener comentarios como, ay, debería venir un Stalin, un Hitler, otra vez un Porfirio Díaz a poner orden, ¿no? Y nos vamos totalmente, ¿no? Al lado del totalitarismo. Y no lo estoy diciendo desde una subjetividad. La tendencia de los gobiernos a nivel internacional es hacia el totalitarismo. Entonces, eso nos hace reflexionar que no estamos valorando que ya nacimos, crecimos y nos desarrollamos en Occidente con el regalo de la libertad, y por eso no la defendemos. Sí, es como no veo el aire que respiro, el día que me digan, ¿no? Que solamente voy a tener aire, ¿no? A partir de una mascarilla y pagar por él, decimos, bueno, vaya hasta que alguien puso orden, ¿no? Porque este aire está contaminado y tiene bacterias y virus, ¿no? Pero ahora no vas a poder respirar a menos que lo compres, ¿no? Entonces te dirán que es el aire más puro de virus, bacterias, ¿no? Y de polvo, ¿no? Del mundo, pero ya saben, nuestro sistema inmunológico colapsaría y adiós a la libertad en la que nacimos de respirar libremente. Voy a hacer un experimento al final de este episodio. Al final voy a poner una canción de Fernando Delgadillo, Hoy hace un buen día, sobre todo por la frase que dice, en esta tierra en donde puedo caminar bajo la dirección que le ponga mis pasos. Esa frase, ajá. Si después del podcast ven que no pude integrar la canción, pues seguramente fue porque YouTube me dijo que derechos de autor o algo y entonces la tuve que quitar. Pero si no la escuchan después de que termine de hablar, entonces, pues quien quiera, ¿verdad? Busquen YouTube, Fernando Delgadillo, hoy hace un buen día y vean hasta dónde llega dentro de ustedes esa frase, en esta tierra en donde puedo caminar bajo la dirección que le ponga a mis pasos. Porque échenle un ojito, ¿no? A las tierras ocupadas, ¿no? Por Hamas, ¿no? De los talibanes, Corea, bueno, todos estos lugares, ¿no? En donde, bueno, China también, ¿no? No sé si toda China, pero vaya, todos estos lugares en donde en pro del orden y de la sanitización, ¿no? Y de la eficiencia se retira, ¿no? La libertad. Vas a estar más seguro, ¿sí? Encerrado en tu jaula de oro. Ok. Empezamos con José Antonio Marina, ¿sí? Wow. Decidir ser libre. ¿Qué tal esta decisión? Que es patrimonio, pero también es derecho, pero también es regalo, ¿no? Para nuestras familias y para nuestros chicos adolescentes. ¿Por qué hablamos de libertad cuando deberíamos hablar de autonomía?
Dice, así empieza, ¿no? Bueno, no, en realidad empieza con esta frase increíble. Oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Madame Roland, heroína de la Revolución Francesa, camino de la guillotina. Y otra que dice, por mucho tiempo los rusos han creído que la libertad consistía en el uso de llevar la barba larga. Montesquieu en el espíritu de las leyes. Bueno, está padre, ¿no? Este capítulo constituye una parte esencial pero difícil del nuevo paradigma adolescente. Todo este libro es la propuesta de Robert Epstein, ajá, que es un libro más choncho, bueno, ¿no? Y de todos los otros autores que entrevistan el libro del nuevo paradigma adolescente. Adiós a palabras tan horrendas como la aborrecencia, ¿sí? Y todo lo que implique odiar o tenerle miedo. Hay una palabra, híjole, se me fue ahorita, pero es la fobia a los adolescentes. Mañana les digo ¿cómo se le llama la fobia a los adolescentes? No, por Dios bendito, por eso mi ebook se llama Disfrutando el viaje de la vida con tus adolescentes. Ya, próximamente lo van a poder bajar de mi sitio web y de Amazon. Ok, ¿por qué vamos a dedicarle el tiempo que sea necesario para explicar la relación entre libertad y autonomía? Ujú. Los adolescentes quieren más libertad y a los adultos nos preocupa qué van a hacer con esa libertad si la consiguen. Por eso la ligamos a la responsabilidad e intentamos hacer de esta la llave para acceder a aquella. Entendemos por responsabilidad la capacidad de prever y asumir las consecuencias de nuestros actos, de aprender de los errores y de cumplir compromisos y obligaciones. Los niños y las personas con discapacidad, con ciertos tipos de discapacidad, por ejemplo, intelectual, ¿no? Pues no pueden hacerse responsables, ¿no? De sí mismos, ¿no? Dice, lo que he defendido en todos los capítulos anteriores es que la adolescencia es el momento de la toma del poder personal y que eso significa ser capaz de decidir, actuar y responder de mis actos. Miren, por eso a muchos papás les cuesta mucho trabajo la adolescencia y hasta caen en estos estereotipos, ¿no? Eh, de llamarla de maneras que son peyorativas, ¿no? Y de entrar en un modo víctima, porque esto de que es el momento en que es la toma del poder personal es algo que no muchos pueden tolerar. No solamente de sus hijos, de sus adolescentes, sino de las personas en general. O sea, nos cuesta mucho trabajo reconocer que cada persona es un ser que tiene derecho a tener su poder personal. Claro, eso limita el mío. Si yo lo que quiero es un poder absoluto y dominar y utilizar a los demás como objetos de mi capricho, de mi placer, de mi complacencia o también de mi maldad, no me va a parecer en absoluto que mis hijos o los demás tomen poder personal o en mi empresa, ¿no? Ahora, a lo mejor, pues no estoy tan allá, soy un padre, madre más o menos neuras, ¿no? Y lo que tengo es que me siento inseguro porque yo misma, yo mismo como adulto, no he hecho contacto con mi poder personal. Entonces le vamos a tener muchísimo miedo y vamos a tratar de reprimir, ahogar, castigar y envolver en culpa el hecho de que nuestros hijos tomen contacto con su poder personal. Hay algunos hijos que no importa cuánto te les opongas, de todas maneras van a tomar contacto, ¿no? Y lo que pasa es que se rompe la relación. Pero lamentablemente muchos de nuestros hijos no tienen como todo el conjunto, ¿no? De, wow, de características que puedan oponerse a la opresión, ¿no? De la familia, del contexto en el que viven y simplemente tienen que someterse. Bueno, como ese no es tu caso, porque estás siguiendo este podcast de El Librero de Marisol, ¿no? Que estamos en pros de la libertad y del desarrollo, de la autonomía y de la felicidad de todos los seres humanos, ¿no? Porque si todos los demás son felices, pues vivimos en un mundo feliz, ¿no? Y de eso se trata. No entremos en discurrir ahorita de qué hablamos cuando hablamos de felicidad. Será con otro libro en otro momento. Ok, es el momento de la toma del poder personal de los chicos. Ajá. Ni siquiera resulta claro
continúa Marina más abajo, hablar de libertad en abstracto. Todos nacemos dependientes y limitados y debemos comprometernos en un proceso de liberación que llevamos a cabo con mayor o menor acierto o valentía. Cuando las declaraciones de los derechos humanos dicen que todos los hombres, los seres humanos, ¿no?, nacen libres e iguales, deberían añadir respecto a la ley, porque en el resto de las cosas venimos al mundo dependientes y desiguales. Ok, aquí va la clave. Pongan mucha atención, tomen nota. Ajá. Todos los niños nacen prematuros, incapaces de sobrevivir por su cuenta, dotados de un cerebro y un sistema muscular que aún no saben manejar. Poco a poco aprenden a controlarlos y sienten crecer en ellos el deseo de autonomía. Piensen en los bebés. No hay momento en la vida de un ser humano que no esté orientado a conquistar el siguiente nivel de autonomía disponible. Ujú. ¿Cuál es el significado de la palabra autonomía? Qué maravilla esto que les voy a decir. Autonomía es ser su propio, ese es el significado de autos, autonomía. Autos significa ser su propio y nomos significa ley, ser su propio legislador. Si yo soy autónoma, quiere decir que yo soy mi propia legisladora, que yo pongo las reglas de mi vida y sigo las reglas de mi vida con responsabilidad. ¡Qué increíble! La libertad no consiste en no tener ley, sino en ser uno su propio legislador. Yo, miren, tuve mucha experiencia, muchos años trabajando con chicos y chicas con problemas de aprendizaje. Y bueno, tendrían que trabajar el doble, el triple, el cuádruple que otros compañeros, pues para dominar la lectoescritura, el cálculo, ¿no? Y entonces, pues obviamente pues, no les gustaba, había rebeldía, ¿no? En la mayoría de ellos. Y entonces yo les explicaba esto, ¿sí? Mira, en la medida en que tú logras ser dueño de ti mismo y te pones una meta y te disciplinas hacia esa meta, se los decía de acuerdo a su nivel de desarrollo en su propio lenguaje, estás añadiendo plumitas a tus alas, a tus alas de libertad. Les decía yo, ¿tú no quisieras ser como yo? Mira, yo vivo en esta casa, yo trabajo en lo que me gusta y yo hago lo que quiero con mi dinero. Ajá. Y pues, si yo quiero rentar esta casa, pues hago eso con mi dinero. Y si yo quiero salir y ir a tal lado, pues hago eso con mi dinero y con mi tiempo. Sí, sí quiero hacer eso. O sea, a cualquier edad, ¿no? Los chiquitos te dirían, sí, yo quiero ser dueño de mí mismo, ¿no? Bueno, pues para eso me tengo que levantar temprano y fui a estudiar y ahora trabajo contigo, ¿no? Y entonces es un círculo que se completa, ¿no? Me disciplino, obtengo los medios, ¿no? Además de la manera en que me gusta, ¿no? Para cubrir mis propias acciones libres y soberanas, ¿no? Y para no perder mi libertad, pues entonces no rompo la ley que nos mantiene juntos como una sociedad. No hubo niño o niña que no comprendiera esta explicación y que no aceptara con entusiasmo el ir poniéndole plumitas a sus alas de libertad. No hubo. Lo que pasa es que los chicos no quieren obedecer cuando es sometimiento y sobre todo cuando es sometimiento al capricho y a la incapacidad del adulto. Pero cuando se trata de obedecer a lo que sea necesario para lograr sus propias metas de autonomía y libertad, quítate que ahí te voy. Todos los seres humanos, chiquitos, medianos y grandes, responden y responden con pasión. Dice José Antonio Marina, curso acelerado de libertad, ¿no? Em, las culturas orientales no han valorado tanto la libertad como nosotros. Consideran más importante la paz, la solidaridad, la justicia o la identificación con el absoluto, ¿sí? Hay que tener claro cuáles son nuestros valores y lo que estamos sacrificando a los valores. Definitivamente en Occidente, la libertad y la individuación, son valores muy altos, ¿sí? Y bueno, encontrar esta sinergia, ¿no? Entre pertenencia a una comunidad
Ujú. Y la libertad individual, de eso se trata. Ese es el arte de la vida y de eso se trata este diálogo, digamos, Oriente-Occidente. ¿Cómo podemos tener lo mejor de ambos extremos? Ok, aquí viene un párrafo grande, maravilloso. En los libros de filosofía que he escrito para adolescentes les hablo mucho de la libertad. Hacer lo que me da la gana no es ser libre, ni para adultos ni para ninguna edad. Es obligarme a hacer lo que la gana decide hacer. O sea, si la gana dice no, flojera, no voy a hacer nada, no soy esclavo de esa gana que no tiene mi mejor interés en mente. Les invito a pensar en lo que supone hacer una promesa. Un tema que les interesa porque los adolescentes valoran mucho la lealtad y el cumplimiento de los compromisos. Prometer significa estar dispuesto a comportarme de una manera determinada, por eso necesitamos libertad para hacerlo. El ser humano es el único animal capaz de prometer, escribió Nietzsche. Ujú. Sin libertad no podemos prometer nada a nadie porque no somos dueños de nosotros mismos. No tiene sentido prometer lo que no depende de nosotros. Entonces necesitas desear lo deseable, prometer lo posible, aspirar, ¿no? a lo realizable. Una promesa es el compromiso para realizar una determinada conducta. Al ejercer de esa manera mi libertad, determino mis posibilidades de acción. Me impongo normas, como hago al establecer un contrato o al elegir un proyecto. Si me propongo ser arquitecto, reduzco mis posibilidades de ser médico. La elección afirma la libertad y la reduce al mismo tiempo. ¿Cómo vamos? ¿Ya están enamoradas, enamorados de José Antonio Marina y de este libro igual que yo? No, todavía no, falta un poquito más. Ok, ahí les va otro parrafazo, a ver si ya se logra, ¿sí? Cada vez que decimos que hay que educar para la libertad, convendría decir hay que educar para la autonomía. De lo contrario, cualquier exigencia, cualquier vinculación se vivirá como un atentado a la libertad. La autonomía, que es la inteligencia ejecutiva aplicada a la dirección de la propia conducta, me dirá de qué cosas tengo que liberarme y a qué cosas debo vincularme. Cada persona escoge sus propias cadenas, por ahí hay cada hombre es libre de escoger sus propias cadenas, es otra manera, desde otra emoción, ¿no? Que se ha mencionado. Pero nosotros como adultos, ¿sí? O sea, yo quiero elegir cuáles son mis propias limitaciones. Yo quiero elegir qué tipo de disciplina, qué tipo de esfuerzo es el que quiero hacer para lograr qué cosas, ¿no? De eso es lo que los adolescentes eh, necesitan aprender a discernir. Ujú. Los proyectos abren el reino de la posibilidad. Carecer por completo de proyectos es una buena definición de la depresión. Ujú. Entonces, la clave con nuestros chicos, con nuestras chicas, ay, también Kim Jong-un, tengo que hacer otro podcast de Kim Jong-un, ¿no? En la adolescencia, sí, él como cualquiera que sepa de adolescencia, tiene que saber que los adultos necesitamos caminar con nuestros chicos en la consecución de sus proyectos, conocer cuáles son sus proyectos, ayudarles a que sus proyectos estén dentro de lo realizable, dentro de lo posible, ¿no? Y a desarrollar, ahí está la inteligencia ejecutiva, a desarrollar las habilidades necesarias, ¿sí? Para dominar, conseguir, ¿no? Todo lo necesario. Ok, vamos a brincarnos algunas páginas y vamos a hablar de la capacidad de inhibir el impulso, que ya les había comentado en los otros podcasts, desarrollando el prefrontal, la parte del cerebro que está atrás del cráneo, no está formada todavía en la adolescencia por completo, se empieza a desarrollar, ¿no? Desde el nacimiento, pero en las mujeres termina de desarrollarse aproximadamente a los 21 años y en los varones en promedio a los 24. Todavía chicos y chicas en la plena edad de la adolescencia, aquí, alrededor de los 15 años.
todavía no tienen su prefrontal completo y tampoco suficientemente conectado. Por eso la inhibición del impulso es un reto, pues desde la infancia hasta siempre, porque yo quiero que ustedes me digan a cuántos adultos conocen que realmente sean dueños de sí mismos y de sus impulsos. Por favor. Bueno, ajá. Miren esto, la capacidad de inhibir el impulso. Cuando el niño pequeño aprende a obedecer el no de su madre, de su padre, está aplicando esta herramienta, inhibición del impulso. Cuando posteriormente se da órdenes a sí mismo, a sí misma, está interiorizando esa herramienta. El paso de la obediencia externa a la obediencia interna, de la heterodisciplina a la autodisciplina, es una muestra más del proceso de transformación ejecutiva que estamos estudiando. Ahí está el valor de la obediencia en las primeras fases de la vida. Una obediencia amorosa, respetuosa, pero firme y enfocada, como siempre les digo, no a formar personitas predecibles o que no me den lata o a mi capricho, sino pensando en eh, que va a necesitar aprender a integrar físicamente qué es la autodisciplina para lograr sus metas, ¿sí? Y ser autónoma, autónoma, libre. Ok. Por último, menciona un autor, Walter Mischel, ¿sí? Llamó la atención sobre la importancia de saber aplazar la recompensa. Seguramente han visto algún videíto de esto, ¿sí? Inventó el delicioso test de las chucherías y comprobó que el resultado de esta prueba hecha a los 5 años predecía mejor que los tests de inteligencia el proceso educativo de esos niños 15 años después. Si han visto esos videos, ponen a niños de 5 años con unos dulces y le dicen, mira, voy a salir. Si tú no te comes este dulce, cuando yo regrese, te voy a dar el doble o te voy a dar más. Entonces, los niños que son capaces de esperar, posponer la recompensa para obtener algo mejor, tienen más capacidad, tienen más probabilidad, perdón, de éxito en la vida que los que no pueden inhibir el impulso y se zampan el dulce, ¿no? En cuanto el adulto sale de la sala. Aquí lo dice, los niños que eran capaces de no comerse el pastel y de aguardar para obtener una recompensa mayor puntuaban muy alto en este test inteligencia ejecutiva. ¿Sí? Inteligencia ejecutiva, capacidad de inhibición de impulsos. Ujú. Ok. Por último, aquí hay una lista, ¿sí? De lo que implica el entrenar, ¿sí? En el establecimiento de metas. Si yo, acuérdense, el deseo es lo que te mueve, es la emoción mueve. Si no tienes una motivación, un deseo, una emoción en pos de una meta, no hay nada que hacer para tener al adolescente dispuesto a disciplinarse y aprender las habilidades necesarias. Pero en cuanto hay una meta, ¿sí? Sigue el movimiento, la energía, ¿verdad? La acción. Es una lista de 8 puntos. La meta ha de expresarse en conductas medibles. Ser mejor persona, no. Recoger mi plato cada vez que lo ensucio, lavarlo y ponerlo a secar. Por ejemplo, ah, cuando vea a una persona que está en dificultades con algo que se le cayó o si se lastimó, yo me voy a acercar y voy a ayudar a esta persona, aunque yo esté pasándomela muy bien o llegue tarde a otro lado, ¿sí? Entonces, si quiero ser mejor persona, necesito conductas medibles, cuántas veces ha sucedido y cuántas veces lo he logrado. Las metas deben ser difíciles, pero realistas. Ujú. Ok, creo que ahí nada más, no hay que hacernos mensos, ¿verdad? El mínimo es mantener lo que el chico o la chica ya hace con consistencia, pero hay que subirle al siguiente nivel y no hacerlos desesperar a los chicos, ¿verdad? Queriendo que sean incluso más disciplinados, más atentos, más serviciales, más eficientes y más exitosos incluso de lo que uno ha logrado. Ujú. Es de acuerdo a sus capacidades,
ponerles algo que sí sea un reto, pero conseguible. Ujú. Hay que distinguir entre metas a corto y a largo plazo. ¿Sí? Bueno, eso de ser mejor persona, o sea, ayudar más al prójimo o no dar lata con mis trastes, ¿no? Puede ser como a largo plazo, a corto plazo, de, a ver, cada desayuno, cada comida, cada cena, ¿no? O esta semana voy a estar atento para ver si alguien necesita mi ayuda. Tenemos que proponernos metas de ejecución, no metas de competición, porque el propósito está en compararte contigo mismo. Ujú. Establecer metas positivas de las que se pueda presumir, claro, y no metas negativas. Ujú. Una meta positiva es aguantar 20 kilómetros. Una meta negativa es no caerse de la barra de equilibrios. Ajá. Ok. Identificar las estrategias para conseguir las metas. Si dices a alguien que al correr los 100 metros no debes llevar las manos contraídas, estás entrenando mal. Recuerdo a un velocista de la universidad que tenía este problema. Se le hizo correr un tiempo llevando en cada mano un huevo de gallina. Al principio los espachurraba, los apachurraba a mitad de la carrera. Entonces hay que identificar las estrategias para conseguir las metas. 7, llevar un registro de las metas conseguidas. Y eso es muy importante a cualquier edad. Los progresos, aunque sean mínimos, tienen una gran fuerza motivadora. De verdad, como terapeuta se los digo, incluso en la consulta con en la terapia, yo por eso los terapeutas tomamos notas, ¿no? Es muy fácil en nuestra tendencia a la mentalidad de escasez olvidar las metas o minimizarlas, despreciarlas o no verlas. Gran cantidad de ocasiones, el paciente, la persona ya consiguió su meta y no lo ve. Y entonces uno, como terapeuta, puede isomorfizarse con ellos, o sea, entrar en el mismo trance de escasez que ellos y no verlo. Tantas veces me ha pasado, espérate, pero si eso ya lo lograste, aquí lo anoté, aquí está, estabas aquí, ahora estás acá. Es verdad, ¿sí? Entonces lleva registro. 8. Y la persona, sí, tiene que saber si está alcanzando o no las metas. No mentirse a uno mismo, punto, ¿sí? Caminar sobre la verdad. En los programas para adolescentes les explicamos estas cosas porque aunque sería estupendo que tuvieran un entrenador, deben pensar que tienen que ser entrenadores de sí mismos, de sí mismas. Y después explica, muy padre, pero se los voy a súper resumir, bueno, ¿y cómo le hacemos para el mantenimiento de las metas? ¿No? Bueno, ya alcancé la meta y ahora cómo nos mantenemos ahí. Bueno. Está muy padre aquí descrito, explicado y con ejemplos, pero la respuesta es disciplina. Yo fui parte de esta generación de terapeutas y de madres que le teníamos un poco de alergia, a rechazo a la palabra disciplina. En mi caso, porque fue aplicada en mi casa con violencia, humillaciones, ¿no? Y competitividad también, ¿no? El cariño o el respeto estaba condicionado, ¿no? A que tú ganaras, ¿no? Entonces, yo más bien tendí, como mucha gente ha tendido en estas épocas, a ser sobreprotectora, ¿no? A ser, ay, no, sí, yo soy la buena, ¿no? Definitivamente, la disciplina que aprendí en mi casa no es algo que yo incluiría en mi trauma, ¿no? O en los problemas, o en las tristezas de mi vida. No, no, no. O sea, el tener horarios, ¿no? El tener metas, ¿sí? El saber que se esperaba algo de mí, ¿sí? Eso es algo que yo me traje a mi vida adulta y que es parte de la libertad de la que ahora gozo. Ujú. Entonces, cuando uno está en este conflicto, ¿no? De, ay, es que pobrecito, pobrecita. Piénsatelo 2 veces con tus hijos, porque miren, a ver, no quiero hablar con el mayor respeto posible. Lo que yo estoy viendo en cada ocasión, cuando veo chicos y chicas con una severa adicción a videojuegos, a los celulares, a los iPads, ¿no? A tablets, es que está la queja de los padres de que hay una adicción, se ven que las consecuencias negativas de la adicción, pero en el momento de ejecutar, limitar estos
la interacción con estos dispositivos, viene un sentimiento de lástima, lástima o miedo. Pobrecitos, ay, Dios mío, se va a enojar, ¿no? Eh, no es tema ahorita de esto, pero sí está relacionado porque si tenemos que la meta amorosa y responsable para nuestros hijos es que sean libres, autónomos, para que puedan gozar, ¿no? De la vida, ¿no? Sin problemas dramáticos en la existencia. Entonces, hay que valorar la disciplina de una manera más positiva y explicarle a los chicos a su nivel, a su edad, y no como para pedirles permiso, sino para que lo puedan valorar, ¿sí? No, la disciplina te ayuda a entrenarte para que tú seas tu propio legislador, tu propio entrenador, seas dueño de ti misma, y no seas como una pluma arrastrada por el viento sin voluntad y sin dirección el resto de tu vida. Voy a intentar cerrar con la canción. Nos vemos mañana. Mañana es sábado, mañana en teoría no hay podcast, y voy a estar muy ocupada. Si no subo el podcast mañana, definitivamente el lunes lo subo y terminamos con José Antonio Marina, ¿ok? A ver, aquí está. Muy feliz fin de semana. Esta tierra he visto mi primera luz, he visto y veo luz, tierra firme y vasto cielo. Todo mi entorno está entendido en el amor que nos tuvieron los que fueron hace tiempo. Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí, trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá. Como precederá la aurora al sol de diario, como sabemos que mañana será igual. Porque así se ha venido haciendo con los años que transcurren y se van. En esta tierra en donde puedo caminar, bajo la dirección que le ponga a mis pasos, siempre habrá tiempo para venirle a cantar, por ser lo más que sé ofrecer como regalo. Me dio un lugar donde al volver con gusto sé decir, es mi país, esta es mi tierra y casa, y esta es su canción. Una canción como todas las que se han hecho. Tan solo que con esta quiero hacer mención de todo el bien que me hizo nacer de este pueblo y que me parte el corazón. Y hablar de México siempre me inflama el pecho. Si miramos hacia atrás, donde fuimos a empezar, y encontramos los antiguos que formaron un lugar. Pero un buen día se marcharon y aprendimos a decir, grandes fueron los viajeros que cruzaron por aquí. La tierra conocí la dignidad del que trabaja para ver crecer los suyos, del que se esfuerza a superar su condición, aun a pesar de cruzar tiempos de infortunio. Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí, pasando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá, de la simiente que se llega al semillero, que hasta esta tierra fértil donde arribará. Y no hace falta repetir como los quineros, he dicho tanto ya. Y hablar de amor es bueno cuando se es sincero. Y si ellos miran hacia atrás de lo que les toca empezar y nos hallan a nosotros que formamos un lugar, que un buen día nos marcharemos y tal vez podrán decir, grandes fueron los viajeros que cruzaron, grandes fueron los viajeros que cruzaron. En verdad que fueron grandes los viajeros que cruzaron por aquí. Y